Hola, bienvenidos a Matemáticas con Gabriela. Hoy vamos a aprender otro factor que nos hace falta sobre las fracciones, que es poder compararlas. ¿Cuál es mayor que cuál? Cuando tenemos el mismo denominador, ahorita vamos a ver que puede ser eso muy sencillo, pero se complica un poco cuando hay un denominador diferente. Vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a usar un algoritmo que muy probablemente muchos aprendimos en la escuela, pero vamos a ver por qué funciona así. Vamos para allá. Muy bien. A ver, si nosotros primero vamos a recordar que de una fracción, digamos 2/3, el numerador nos responde a la pregunta ¿cuántos? O sea, ¿cuántos pedazos tenemos? Tenemos dos, ¿no? Dos pedazos. Y el denominador nos responde a la pregunta. Escribo los nombres justamente para recordar denominador, denomina, o sea, pone nombre, nos responde a la pregunta ¿qué? O sea, tenemos dos pedazos de cuáles, de los que se llaman tercios. O sea, los tercios los obtenemos dividiendo un entero en tres pedazos. Entonces tenemos dos de estos exactamente. En aquel video donde explicaba los nombres de una fracción, ponía el ejemplo, es como decir, tenemos dos manzanas, dos mesas, dos qué, ¿no? Entonces, 2/3. Esto es el nombre. Ok, eso como primer recordatorio. Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, las fracciones 3/7 y 5/7, en este lado tenemos ¿cuántos? Pues 3. Y del otro lado tenemos 5. De entrada ya sabemos que el 5 es mayor que 3. ¿Qué nos podría hacer la diferencia? El denominador. Pero aquí, como el denominador nos dice qué son, resulta que ambas cosas son lo mismo. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, comparar qué es más, 3 manzanas o 4 manzanas, como son, bueno, vamos a imaginar que son igualitas, pues es fácil decidir si 3 o 4 es más, ¿no? Obviamente 4 va a ser más que 3 porque estamos hablando de lo mismo. Pero si de repente yo les dijera, bueno, ¿qué es más? ¿En dónde tengo más fruta? ¿Con 3 dátiles o con 4 pasitas? eh, o uvas pasas, no sé si a todos les hacen sentido estos nombres. Em, pues ahí ya nos metemos en el asunto de, bueno, a ver, tendríamos que ver de qué tamaño es cada dátil, de qué tamaño es cada pasita, de repente puede haber diferencias en estas comparaciones, entonces habría más bien que pesarlos y tenemos que llegar a algo uniforme. Es difícil saber dónde tengo más, pero a lo mejor si lo pesamos y lo traducimos a gramos, entonces aquí tengo 300 gramos, por ejemplo, y aquí tengo 200 gramos, entonces ya justamente al encontrar un parámetro en común, entonces yo ya puedo decir dónde hay más y dónde tengo menos. Entonces, cuando estamos comparando lo mismo, es fácil decir dónde tenemos más porque el numerador nos dice cuánto es, cuál es la cantidad. Entonces, ahí no hay problema. Si tenemos 3 de algo y 5 de eso mismo, lo voy a poner acá abajo. Digamos que dibujamos nuestro entero, 4, 5, 6 y 7, pues es fácil ver que 3 va a ser más chico que 3 y otros 2, ¿no? Entonces aquí fácilmente podemos ver que 3 es más chico que 5. Antes de seguir, por si hubiera duda, ¿cómo sé el símbolo si me está indicando que es más o menos? Bueno, yo como lo pienso es
aquí cabe menos que acá, ¿no? O sea, si yo intentara acomodar aquí una manzana, pues es mucho más difícil que si la puedo acomodar acá. Entonces, de este lado donde está abierto el signo es donde cabe más. Y donde está cerrado cabe menos. No importa hacia dónde lo ponga, hacia donde esté el piquito, es siempre lo más chiquito, lo más chico. Ok, entonces vamos a ver, el problema surge cuando tenemos, por ejemplo, 2/3 y 2/4. ¿Qué es más? De repente, teniendo igual el mismo numerador, podemos decir, pues es que si aquí divido el entero en 3 pedazos y acá lo divido en 4, obviamente los pedazos donde divido más van a ser más chicos, ¿no? Para que quepan más. Entonces, si tengo la misma cantidad, va a ser más donde yo tenga la misma cantidad, pero de algo más grande. Entonces, aquí otra vez, este caso ya no es tan automático como el anterior, pero haciendo ese razonamiento, donde el numerador sea menor, quiere decir que los pedazos son más grandes, ¿sí? Entonces, ese es el segundo caso. Si el numerador es igual, si el numerador es igual, el denominador, el más chico, quiere decir que los pedazos son más grandes. El más chico implica que son pedazos más grandes, pedazos mayores. Entonces, la fracción se va a ir hacia donde sea mayor. Pero tenemos un tercer caso en donde ya no hay nada en común. Podemos tener, por ejemplo, 7/9 comparado con 5/11. Entonces aquí ya ni el numerador ni el denominador coinciden y la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer? Por supuesto, podríamos hacer la fracción de manera muy precisa, partir en 9 pedazos, partir acá en 11, ir comparando y ver, ¿no? Eso ya no va a ser tan fácil. Podríamos hacerlo incluso con compás y todo. Se puede, pero ya no va a ser tan sencillo. Vamos a ver una manera aritmética más analítica para llegar a ese razonamiento y a ese resultado. Nosotros ya sabemos que si multiplicamos por 1, obtenemos siempre la misma fracción. Entonces vamos a intentar multiplicar por 1 de tal manera que obviamente esté disfrazado, ese método del 1 y el 0 disfrazado, van a ver que lo vamos a usar mucho. Si nosotros llegamos a tener el mismo denominador, pues ya va a ser mucho más fácil comparar. Entonces, ¿qué les parece si no nos hacemos más líos y simplemente multiplicamos 9 por 11, que sería 99, y 11 por 9? Perdón, acá vamos a multiplicar 7/9 por 11, pero para que sea un 1 disfrazado necesitamos poner 11/11. Y para obtener acá el mismo número, pues tenemos que multiplicar por el otro denominador. Entonces vamos a tener 5/11 multiplicado por 9/9. Esto es 1. Esto es 1 y esto es 1. Por eso yo puedo multiplicar por 11/11 y saber que la fracción que voy a obtener es igualita. No la voy a alterar porque estoy multiplicando por un 1 disfrazado. Entonces, aquí lo que voy a tener es 77/99 y acá voy a tener 45/99. Y entonces todo nuestro problema se reduce a comparar estas dos fracciones, 77/99 y 45/99. Este es nuestro primer caso, donde el denominador es el mismo. Entonces, rápidamente podemos saber que aquí hay más. Entonces, esta fracción es mayor. ¿Qué nos dicen en la escuela? O bueno, al menos el algoritmo que
que yo conozco y que veo que les enseñan mucho a los estudiantes todavía es multiplicas en cruz, aquí 11 por 7, lo pones de este lado, 77, y multiplicas en cruz, 45. Donde salga el número más grande, esa es la fracción mayor. Y en realidad lo que estamos haciendo es lo mismo, o sea, multiplicamos toda esta fracción por este denominador, o sea, por 9 novenos, y toda esta fracción por el otro denominador, que es 11 onceavos. Como el denominador nos va a quedar lo mismo, porque estamos multiplicando un número por el otro, nos ahorramos ese paso, o sea, no lo escribimos, no escribimos el denominador, pero lo que en realidad está ahí escondido es ese denominador y nos fijamos en el numerador porque lo que estamos haciendo es regresarnos al primer caso, al caso donde teníamos, déjenme irme para acá, al caso donde teníamos el mismo denominador. Y ese caso es muy fácil de comparar porque lo que tenemos es lo mismo. O sea, estamos comparando los mismos objetos y nada más queremos ver cuál es el número más grande. Muy bien, platícame si ya conocías este método para saber, para comparar fracciones y si sabías por qué funcionaba así o si esta explicación es nueva para ti, ahora ya sabes por qué funciona y si no sabías cómo comparar fracciones, pues ahora ya sabes y simplemente te puedes ir directamente a multiplicar en cruz y ver en dónde sale el número mayor. Esa va a ser la fracción más grande. Ahí no hay pierde. Ahorita acabamos de ver todo el camino lógico y no necesitas estar haciendo tampoco dibujos en donde la precisión puede hacer que todavía te equivoques. Cuando tienes un razonamiento así numérico, matemático justificado, ahí ya no hay pierde. Sabes que llegas a un resultado correcto. Muy bien, si estos videos te ayudan y te gustan, por favor dale like, suscríbete, compártelos y déjame saber si quieres que desarrollemos algún tema en particular. Nos vemos en la próxima.